¿El dios Nika es realmente un liberador que salvará al mundo o es un destructor que lo hundirá en el caos? Desde su primera mención en el manga, el dios del sol Nika ha sido retratado como un símbolo de libertad y esperanza, un guerrero legendario que liberará a los oprimidos y les brindará alegría con una sonrisa en el rostro y un tambor en el corazón. Sin embargo, los recientes acontecimientos en el capítulo 1136 muestran una posible oscuridad sobre esta figura mítica, y es que, según los textos sagrados en Harley de Elbaf, el mundo ha sido destruido 2 veces, estando Nika presente en ambos eventos de una manera muy relevante, generando la duda en mí sobre si Luffy realmente terminará destruyendo el mundo en vez de salvarlo, ya que es definitivo que la próxima aparición del dios Nika cambiará el mundo de One Piece radicalmente y pues Luffy tiene su fruta. Siendo incluso muy sospechoso su impacto final en la historia, porque incluso los gigantes de Elbaf, que viven siglos, no se ponen de acuerdo sobre qué tipo de dios es. No solo es el dios del sol y de la liberación, sino que también puede ser un calvo enfurecido con obvios problemas de hemorroides, o sea, de la guerra, lo cual en realidad empata a la perfección con cada una de las imágenes mostradas del dios hasta ahora, las cuales siempre lo muestran con espada en mano. Espada que posiblemente aún existe, pero ya hablaré más adelante de ello. Pero debo de mencionar ahora que hemos visto a Luffy con una figura muy similar en otras ocasiones, como fue en Dressrosa, en una portada de Thriller Bark y en arte promocional. Que ya saben que a Oda le encanta esconder este tipo de cosas en su obra y no son solo pajas mentales de los fans forzando referencias que obviamente van a salir tras 1000 capítulos. Pero que ahora sí están emonando y obviamente algún día saldrá el Tigerman, haciendo evidente algo que muchos ya sabemos. Y es que Luffy será la cabeza de la futura guerra que tanto se ha anunciado. Pero si esta es una guerra con un impacto mucho mayor al de Marineford, ahora sí se podría destruir el planeta. Algo que ya se temía con Shirohige, pero ahora implicará un dios del que se intenta borrar toda su existencia. Por cierto, también es el dios de la risa. Por otro lado, Loki es otra excelente fuente de información para creer que Nika tiene que ver con la destrucción del mundo en vez de la mera salvación. Él desde un inicio proclamó su deseo de convertirse en el dios del sol, pero manifestando la destrucción por su propia mano como meta final, y pensar que en un inicio muchos creían que Loki sería un Nakama. La primera vez que supimos de la existencia de Nika fue en el capítulo 1118, aunque ya sabíamos de los dioses desde Skypiea, siendo Hus quien revela que en su tiempo como prisionero escuchó historias sobre esta figura mítica, un guerrero de la liberación venerado por los esclavos que traerá esperanza y libertad, pero siendo silenciado todo aquel que se atreva a hablar de él por el gobierno mundial, ya que de alguna manera este es una amenaza para su imperio con un supuesto trono vacío, intentando borrar todo registro de la existencia de este dios, ya sea de textos antiguos o de cualquiera que ose hablar de él, aunque de cosas como los poneglyphs es imposible de borrar y la leyenda de Nika se ha logrado salvar al transmitirse de generación en generación en la raza de los Buccaneers y en la de los gigantes, siendo imposible ocultar por completo su existencia. Incluso para esconder esto, le cambiaron el nombre a la fruta y la convirtieron en la Gomu Gomu no Mi, lo cual es algo raro, ya que si sabían quién la tenía porque Luffy andaba por medio mundo gritando Gomu Gomu, ¿por qué chingados el Gorosei no le dedicó más recursos a detenerlo? Aunque eso ya será para otro video. Pero hasta aquí, todas las menciones de la deidad indicaban que es un ser que ayudará y liberará al mundo entero, pero desde que inició la aventura del nuevo Nika, no ha parado de destruir cosas, que sí, a cada isla que va se despacha al villano en turno, sí le dan un poco de carne, pero siempre deja el lugar peor que Santadilla, e incluso destruyó ruinas con siglos de antigüedad y ni siquiera las casas de sus amiguis se logran salvar. Agréguenle el hecho de que en la isla Gyojin profetizaron que él la destruirá, lo cual aún puede pasar, y desde que despertó su fruta no ha hecho más que romper el status quo al obligar al Gorosei a moverse e incluso a alterar las reglas de las frutas del diablo, lo cual de cierta manera Oda lo estuvo diciendo desde hace tiempo. Por ejemplo, ahora podemos entender por qué puede generar fuego con el Red Hawk incluso debajo del agua, aunque supuestamente solo podía estirarse, y cómo se sacó del culo sus primeros 2 years sin entrenamiento alguno. Y ahora con su despertar no solo afecta al entorno como lo hacen las logias, aunque es una Zoan que actúa como paramecia, sino que también afecta a otros seres e incluso a usuarios de Haki, además de crear objetos de la nada y en general convertir todo su anime en los Looney Tunes. Además, agréguenle que Luffy junto a su gran sonrisa tiene uno de los poderes más peligrosos al que incluso Mihawk le tiene respeto, y es la capacidad para atraer aliados sin siquiera buscarlos, aunque con su despertar, esta sonrisa se ha tornado un poco más desquiciada,
asemejándose un poco más a la de Loki, reflejando un posible alineamiento con el deseo del gigante encadenado y la resolución final de Luffy, siendo muy probablemente una repetición de la historia como muchas veces ha hecho referencia a Oda con diferentes temas menores. Así que, ¿qué impide que se vuelva a destruir el mundo si históricamente ya se ha destruido 2 veces hasta ahora? La primera seguramente fue en la era del Nika original y la segunda fue con Joy Boy, que portaba el poder de la Hito Hito, y seguramente también la espada de Nika, la cual muy probablemente sea la que vemos enterrada en la isla de Elbaf. Que sí, es demasiado grande para que un gigante la agarre, pero si Luffy se puede agigantar, ¿por qué un gigante no se podría hacer más gigante? Aunque no creo que Luffy sea capaz de que en un futuro usar esa espada, siendo ahora sus nakamas la fuente de su poder, Zoro como su espada y Sanji como su escudo. Nika se supone que traerá la libertad y el Gear 5 es la forma en la que Luffy se siente más libre supuestamente, pero la libertad absoluta se vuelve anarquía y esto generará destrucción. Un mundo sin reglas terminará en ruinas antes de ser reconstruido. Si observamos a Luffy, cada acto de liberación que ha realizado ha venido acompañado de destrucción, lo cual hace pensar si realmente su papel es traer la salvación o más bien el fin del mundo tal y como lo conocemos, destruyendo todo su paso para que los sobrevivientes lo reconstruyan, siendo un ser libre por el hecho de que no tiene ataduras de ningún tipo ni a ningún lugar y que no tolera que alguien más las imponga en otros. Los ciclos, heredar voluntades y repetir caminos son cosas que todo fan de One Piece sabe que tiene la hora, pero ¿es este realmente el amanecer de una nueva era libre y feliz? ¿O simplemente es el tercer atardecer de otra era más para el mundo, pero ahora sumido en el caos y la anarquía? Demasiadas cosas indican la destrucción del mundo, siendo mencionada por lo menos por 2 personajes hasta ahora, pero estos con mucha importancia, siendo posible la conexión de Nika con la futura inundación que ya predijo Vegapunk y que el gobierno mundial también decidió esconder. Por otro lado, es obvio que Loki desprecia al gobierno mundial y que solo busca usarlos porque confía en su fuerza, pero necesita que alguien lo libere, ya sea Luffy o el gobierno, con una verdadera meta que es la destrucción del mundo actual, lo que podría justificar su pasado de alguna manera, ya que en una tierra pacifista como la que había creado su padre en vez del reino hiperbélico de Elbaf, pues era imposible iniciar una guerra, lo que podría sugerir que su visión de destrucción absoluta seguramente sea para la creación de un nuevo orden con él a la cabeza, pero sin dar pie a la reconstrucción como lo hace Luffy. Aunque nuevamente puede que todo esto sean pajas mentales mías y que al momento de que Joy Boy prometió libertad, la leyenda de Nika logró sobrevivir otros 1000 años más, pero con una civilización desaparecida y como la historia la escriben los vencedores, las leyendas se fueron modificando, siendo retratado como un guerrero que traerá la libertad para los esclavos, pero solo por aquellos que logran sobrevivir y pasar la leyenda. Es muy seguro que la historia repetirá el patrón una vez más, pero ahora con Luffy en la cabeza, quien comunica y Joy Boy antes que él podría traer la caída del mundo tal y como lo conocen hasta ahora. Si mi teoría es correcta, el mundo de One Piece está destinado a un colapso inminente con Luffy como catalizador, posiblemente siendo el responsable de la inundación que Vegapunk anunció, la cual posiblemente se deba a la destrucción de la Red Line a manos del protagonista y sus aliados, creando un mundo con menos islas disponibles y mucha más piratería, pero teniendo que reconstruirse desde cero sin un gobierno mundial, ya que no habrá islas tan grandes ni lugares tan privilegiados como Mary Joyce. Quizás Luffy no sea el salvador que todos esperamos o lo que indica el estereotipo, sino el destructor necesario para un nuevo comienzo. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Nick es realmente el símbolo de la liberación? ¿O estamos viendo al destructor definitivo del mundo de One Piece? Déjame en la caja de los comentarios, así como que no olvides suscribirte si aún no lo has hecho, dejarme tu like y compartirlo con quien más confianza tengas. Ten un excelente día, tarde, noche o la hora que sea. Un besito donde quieras para que el One Piece no sean los amigos que hicimos en el camino. Bye.